y pues sobre todo el estar en la defensa de los derechos humanos, en la promoción, me ha permitido pues allegarme de diversas herramientas que nos sirven para mejorar el día a día de las mujeres. Una de ellas es la que mencionas, la perspectiva de género, y pues es una herramienta muy práctica, es un método que podemos estar utilizando en el cual vamos a ver cómo está en la realidad, vamos a cuestionarnos esa realidad y cómo nos ha estado impactando de manera diferenciada a nosotras las mujeres. Prácticamente es ponernos unos lentes violetas en cada una de las situaciones que nosotros día a día estamos viviendo, ¿vale? Increíble. Y poniendo un poquito más el desorden, pues vamos a hablar de temas que es interesante saber de ustedes, porque muchas de ustedes se desenvuelven en diferentes medios, como por ejemplo Alma, que es TikToker, no sé si ustedes lo sabían, que pues es creadora de contenido, pero con valores pues feministas. Y también que tenemos aquí a la licenciada Claudina, que también por ahí me contaron que te desenvuelves mucho en Twitter, sí, compartiendo muchas opiniones, Claudina. Sí, pues es una plataforma que justo te permite expresar ideas, ¿no? Compartir también como este conocimiento, pero sobre todo también como generar redes, ¿no? Por ejemplo, Gisela es una persona con la que yo tuve un acercamiento primero a través de redes sociales, y bueno, porque hemos coincidido como en espacios que tienen que ver con movilidad, con ciudad, etcétera, ¿no? Pero lo que te permite también pues, es eso, generar redes, intercambiar ideas, conocer otras mujeres que también en otras ciudades están trabajando estos temas, conocer también otras perspectivas de acuerdo a las escalas de las ciudades, ¿no? Lo que probablemente los problemas que tienen grandes ciudades, no sé, como la Ciudad de México, no sean exactamente los mismos que Oaxaca, pero de alguna manera te permite tener pues referencias de qué se están haciendo en otras ciudades también en temas que impactan la movilidad de las mujeres, de cómo vamos haciendo la ciudad. Entonces, a mí me gusta mucho usar Twitter, de pronto a veces se puede volver un lugar medio hostil, ¿no? Porque tiende mucho también a caer en la controversia, pero bueno, también creo que si logramos como elegir los perfiles y como estos ambientes donde tenemos oportunidad de compartir, pues es muy valioso. Así es, como tú dices, un medio tan amplio para que puedas tener también una gran retroalimentación y que se parece mucho a casi a Claudina, igual nosotros cuando estaba en el ayuntamiento, son mujeres que llevan una ventaja en este tema. Alma, pues bueno, he escuchado de ella y bueno, TikTok no es nada fácil, está logrando difundir temas muy importantes, pues ahora sí que con la chaviza está la tendencia, ¿no? Lo que está de moda. Está muy padre, entonces qué bueno, y yo creo que el hecho de estar aquí sentadas y ya poder hablar de movilidad con perspectiva de género en Oaxaca es un avance enorme, porque ustedes se recordarán, o yo no recuerdo, además cuando fue la planeación de este sexenio, pues bueno, estábamos en los foros y eso, y eran temas de hombres, masculinizados totalmente, ¿no? Entonces muy difícil, de repente se colaba una mujer por ahí, ¿no? Y así como que de repente, bueno, es que también las mujeres no habitamos esta ciudad, entonces como que está padre que ya esto se esté como socializando de una manera de que podamos incidir en la toma de decisiones, y como tú dices, bueno, pues tenemos este común denominador, al final somos ciudadanas, al final somos mujeres, y pues claro, en los temas de nuestras ciudades hay comunes denominadores, pues simplemente las aglomeraciones urbanas son una realidad, no nada más en México, sino en el mundo. O sea, la mayoría de la población, ¿no? O sea, creo que es se prevé que para 2030 el 83% de la población total de México vamos a estar en ciudades. Entonces, imagínate los retos que compartimos, ¿no? Planeación, infraestructura, reorganización, reeducación del uso del espacio público. Entonces, pues bueno, es una maravilla estar aquí y compartir estos comunes denominadores y aportar lo que sea posible para nuestra ciudad. Así es. Pues bueno, también siéntanse toda la comunidad de interrumpirnos, de dar una opinión, levantar la mano, porque es a fin de cuentas una charla, ¿no? Que estábamos teniendo ahorita fuera de cámara, se hablaban de tantos temas y como dices, Mariana, es una completa admiración la que yo siento por todas ustedes. Son carreras muy preparadas y que han tenido un trabajo de verdad admirable. Vamos a hablar un poquito de movilidad. Ya tuvimos algunos programas especiales con cada una de ustedes, a excepción de Claudina. Entonces vamos a platicar un poquito más con ella porque no la conocemos todavía muy bien, me refiero a la audiencia y yo en lo personal. Entonces platícanos qué ves tú, Claudina, en temas de movilidad. Tú que eres una mujer ciclista, que me han platicado que te la vives transportándote a todas partes en bici. Pues sí, la movilidad es un tema que tiene ya varios años que estoy trabajando. Yo soy arquitecta, pero después empecé como a aprender a ser arquitecta y aprender otras cosas. Y una de las cosas que más me apasiona pues, es el tema de la movilidad. ¿No? Conocí a Gisela por el tema de la movilidad y luego también ahí en redes ¿no? Nos conocimos por el tema de la movilidad.
Y bueno, en particular, de unos años para acá, el tema de cómo nos movemos las mujeres ha estado muy presente, o ya está presente en la agenda, ¿no? Sí necesitamos cada vez que se hable más de ello, pero cada vez está más presente y lo que estamos intentando, lo que buscamos es que se haga visible, como se comentaba hace rato, cómo hay una diferencia en cómo experimentamos la ciudad, las mujeres a diferencia de los hombres, y eso pasa también por cómo nos movemos en la ciudad. Así es, y la palabra clave que mencionas, experiencia, todo lo que engloba transportante siendo una mujer. Y esa experiencia va desde el momento en que estás tú en tu casa alistándote para salir, o sea, desde que te levantas estás pensando qué te vas a poner. Sí. Porque las mujeres sabemos que no es tan sencillo salir con cualquier ropa a la calle, ¿no? Claro. Porque esto puede ser determinante en tu experiencia de viaje durante todo el día, ¿no? Entonces es una experiencia que va desde que nos levantamos, decidimos cómo, incluso por ejemplo yo como bici también pasa por decir, bueno, ¿qué tengo que cargar hoy? ¿Cómo me voy a mover? ¿Va a llover o no va a llover? O sea, como tomar ciertas previsiones, ¿no? Y eso pasa también si te vas a mover en transporte público, si vas a hacer varios viajes al día, no es una mujer que a lo mejor tiene hijos, hijas que va a llevarlos a la escuela, ya puede ser caminando en transporte público, combinado, ¿no? Hay algunas mujeres que yo he visto que aquí en Oaxaca también se mueven en bici con sus hijos y sus hijas a la escuela, que caminan, y entonces es justamente visibilizar cómo nos atraviesa esa experiencia a todas, ¿no? Que puede ser, sí, diferente en tanto que a lo mejor yo no me muevo con niñas o niños, pero mi experiencia desde mi cuerpo de mujer va justamente a hacer que la manera en la que interactúo en el espacio público pues va a determinarse por eso, ¿no? Entonces tenemos problemas en temas de movilidad que tocan directamente con el tema del acoso, ¿no? Que es algo que todas las mujeres que en un momento hemos caminado o salido a la calle lo hemos vivido en distintas escalas, y la manera en la que la ciudad está construida, con este sesgo totalmente masculino, porque son los hombres los que históricamente han planeado las ciudades y han estado en la toma de decisión de qué hacemos o no hacemos con las ciudades, pues claramente ha dejado fuera las necesidades de las mujeres, que además, pues a partir de esta experiencia que es diferenciada, tendríamos que estar justamente haciendo visible para decir, bueno, entonces, ¿cómo tendríamos que estar orientando la manera en la que diseñamos las calles, los parques, los espacios públicos, cómo se planea el transporte, incluso cómo son físicamente las unidades de transporte, que a lo mejor Gisela después hable más de ello, que tiene mucho más conocimiento, pero justamente incluso el que ciertas zonas de la ciudad estén la infraestructura lejos o cerca, o sea, tú tienes, si tienes o no acceso a servicios cerca de donde vives, y vas a poder tener, no sé, los servicios básicos para que puedas hacer tus traslados caminando y curas estas necesidades de la vida cotidiana, que además justamente la movilidad tiene que ver con esta división sexual del trabajo, donde nos impusieron roles que a la fecha determinan pues muchos aspectos de nuestra vida, y la movilidad no es la excepción. Entonces el tener que asumir estos trabajos que tienen que ver muchas veces con cuidar a otras personas, cuidarnos a nosotras o labores domésticas, hace que tengas que hacer diversas actividades al día, y eso implica moverse, ¿no? Y para moverse a veces la ciudad está planeada de manera que tienes que recorrer grandes distancias, que el transporte no está justamente planeado en las rutas que conecten los servicios con las zonas de vivienda, ¿no? Sí, que no tengas acceso a servicios cerca de tu casa, que no tengas una escuela para llevar a tus hijos cerca de tu casa, etc. Hay una serie de elementos que necesitamos que la ciudad tenga organizados de manera que facilite la vida de las mujeres, y que facilite además también que todas las personas, incluidos los hombres, podamos hacernos responsables de todo ese trabajo que al final del día sostiene la vida de todas y todos, ¿no? Sí. Entonces la movilidad es parte de esto y tiene mucho que ver con cómo se planea la ciudad. Sí. En el programa anterior platicábamos con Gisela y tú nos mencionabas un fenómeno muy interesante, que tú habías dado una charla donde nos hablabas de cómo habías ayudado a visibilizar cómo en efecto la ciudad estaba construida por y para hombres. Y pasaba este fenómeno que te etiquetaban en Twitter y te decían, es que Gisela ya no puedo dejar de ver cómo todo está diseñado realmente, ¿no? Y un ejemplo tan básico que nos ponías, los sanitarios, las rutas como mencionas, demasiadas cosas. Pero mi pregunta es la siguiente. Sabemos, ya hemos hablado, ya tenemos aterrizados estos conceptos, que la ciudad está hecha de esta manera, ¿no? ¿Cuáles son las acciones reales que se pueden tomar? Porque
Creo que es interesante estos foros, pero también tener acciones reales que nos vas a compartir más adelante en el foro del día sábado, que no se pueden perder. A las 9 horas vamos a estar ahí pendientes de cada una de estas conferencias que van a estar dando. Entonces, ¿cuáles son las acciones reales? Porque no podemos decir, vamos a deconstruir la ciudad, vamos a demolerla y es algo que no sería real. ¿Qué acciones podemos empezar a implementar, Gisela? Hay una muy sencilla, es busca a una mujer y pregúntale directamente qué necesita para sentirse segura. Creo que fue en esa charla, decía, ¿y qué pasó con los silbatos que le van a ser? ¿No? Yo seguramente no le preguntaron a una mujer si traer los silbatos lo que le hace sentir segura. Quizá bajar la altura de la luminaria para que en lugar de iluminar la calle, ilumine la banqueta, le puede dar más seguridad. Quizá poder talar la maleza a un lado de los lotes baldíos pueda darle seguridad. Quizá ampliar la banqueta para no tener que bajar de la calle cuando llevas a tus niños, cuando vas cargada y te meten en una situación de vulnerabilidad donde no hay luz, donde tienes que caminar atrás de vehículos, que tú no sabes qué te espera atrás de un vehículo de carga que se estacionó para descargar los refrescos en una tienda. Pensar en pasar la vida cotidiana de una mujer y preguntarle a una niña qué necesita para sentirse segura, a una madre qué necesita para sentirse segura de dejar a ir a la niña a la tienda, que puedan los niños y las niñas sobre todo ir a la escuela de nuevo caminando, porque las escuelas primarias están dentro de los barrios para que queden cerca de las viviendas. ¿Qué necesita una adulta mayor? A todas se nos van a acabar las rodillas, por más deporte que hagamos, esto se acaba y nos va a costar mucho trabajo cruzar de una esquina a otra. ¿Quién quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita para poder tener esa facilidad? Yo creo que el hecho de tener la flojera de no preguntar y sobre todo la arrogancia de no preguntarle a la mujer, porque no, yo entiendo, como hombre, dador de vida, funcionario de alto nivel que gano esto, yo sé lo que la gente necesita porque votó por mí. Y no, lo que tienes que hacer es tener justamente esa humildad de preguntar qué es lo que necesitas. Yo siempre he tenido la experiencia que cuando tú le preguntas a la gente de la política pública te sale más barato, porque luego llegamos los arquitectos los arquitectos llegan y quieren adornar todo y todos los adornos salen carísimos y luego hacen unos parques. Poner bonito pero no que sirva. Por ejemplo, hacen los parques en donde el área de juego de niños no tiene ninguna banca y están encerrados en unas rejas. ¿Y dónde se supone que se van a sentar las mujeres, que son generalmente las que cuidan, para ver qué está? O las bancas están en otro lado. Ahí donde están las banquitas para que jueguen ajedrez. Esto está pensado para hombres, para otros que hacen otras actividades. O por ejemplo que decimos, vamos a hacer un espacio deportivo en la colonia. Canchas de fútbol. ¿Cuántos equipos de fútbol de mujeres hay? ¿Qué es lo que juegan las mujeres en las colonias? ¿Cómo vamos a impulsar el deporte sin estereotipos de género y no solamente decir cancha de fútbol, cancha de básquet y téchala? ¿Y dónde está el resto de lo que necesitamos las mujeres para usar la calle, los jardines, los parques y poder tener un trayecto de nuestra vida cotidiana mucho más sencillo? Entonces la solución más clara es pregúntale a una mujer. Pregúntale a una mujer, claro. Alma, tú como abogada que tienes también mucha experiencia en derechos humanos, defensoría, y hablamos precisamente de preguntarle a una mujer y también incluye a una mujer. Yo leí algunos datos que únicamente el 10% son espacios para mujeres dentro de la arquitectura, dentro de estos proyectos de ciudades. Entonces no es lo suficiente para que sean contempladas sus necesidades y sus opiniones sean validadas dentro de esas decisiones tan importantes. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los proyectos que se podrían implementar bien desde las leyes para poder garantizar, como lo tenemos en la política, que también gracias a eso pudimos ver a Gisela ahí participando con los tenis, compitiendo, ¿no? en unas votaciones? Entonces, ¿qué podemos implementar para también no solo en la política, sino también dentro del desarrollo de ciudades, pues incluirnos nosotras? Mira, pues fíjate que tanto como estar implementando o estar creando leyes, yo creo que ya sería excesivo. Lo primero que tenemos que hacer es cumplir con lo que ya está. La accesibilidad, la movilidad son derechos humanos perfectamente tutelados tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales, y pues como sabemos los derechos humanos al tener esta intervención actualmente son más del 60% quienes están representando las secretarías, la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Gobernanza, la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Gobernación, que son las más importantes.
iluminadas, donde son tiraderos de basura, donde realmente tomamos el lunch, llevamos nuestras maletas y estamos cargando todo el tiempo con cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que también las mujeres hemos incidido mucho en la sostenibilidad. Pero gran parte de que nosotras no podamos estar a lo mejor todas haciendo uso de bicis, haciendo uso de transportes más ecológicos, pues deviene del miedo, de esta sensación de inseguridad que se tiene. Porque si yo no me siento segura en la calle, pues voy a preferir ir en un carro donde tengo los vidrios arriba, donde tengo los seguros puestos, pero aparte, estamos viendo eso desde las que tenemos esta condición de trabajo. Que vemos también desde una posición de privilegio. Y que hay que tener mucho cuidado con esta opinión, porque tenemos que abordar todos los sectores que no solo son mujeres con autos, sino en su mayoría que se transportan en transporte público. En transporte público, la mayoría, el más del 60% de las mujeres se traslada de un lugar a otro en transporte público. Y ahora también, no solo de mujeres en edad laboral o no solamente de mujeres que tienen un trabajo estable. Por ejemplo, un fenómeno que incluso a mí me tocó vivir como experiencia propia antes de tener un trabajo formal, que fue esta ola de las nenis, ¿no? De que incluso son como que objeto de burla, ¿no? Sí, o sea, realmente las nenis, o sea, sabemos perfectamente que es una acción que está sucediendo en la sociedad, es una realidad que a través de las redes sociales estamos haciendo ventas, y estas ventas, pues nosotros tenemos puntos estratégicos para estas ventas. El Zócalo, Santo Domingo, CFE, Periférico, o sea, ya hasta los tenemos identificados. Y un fenómeno muy padre que surgió, yo recuerdo, perdón que te interrumpa, que muchas personas de dueños de negocios comenzaban a poner publicaciones, ¿no? Neni, si tienes entregas, puedes realizarlo desde nuestro local. Y se empezaron a viralizar estas acciones que de alguna manera, aunque no son suficientes, sí trataban de aportar un poco a la seguridad de las mujeres. Sí, y es que exacto, o sea, si los gobiernos saben que es una realidad, en primera pues te está evidenciando que la carga hacia las mujeres es totalmente desproporcional, porque no estamos accediendo a trabajos realmente formales, donde tengamos seguridad social, donde tengamos estabilidad, a comparación de los hombres, que pues al no estar con otras cargas como las paternidades que han sido muy ausentes, pues ellos pueden perfectamente aceptar trabajos pues que son más institucionalizados, ¿no? Pero a pesar de evidenciar esta desigualdad en cuanto a la accesibilidad a trabajos, pues todavía nos demuestra que pues tenemos que estar en lugares donde no hay donde sentarse, en lugares donde tenemos que ir con la mercancía y con la inseguridad de no vayan a venir y me vayan a robar mi mercancía y qué hago con las entregas, y donde a veces muchas de estas madres independientes que hacen comercio informal pues cargan con sus personas menores de edad. Entonces hay que considerar todas esas perspectivas, y hasta incluso en Oaxaca pues la perspectiva de mujeres indígenas. Así es. Mariana, tú nos vas a saber hablar de este tema. Estoy de acuerdo, me acuerdo. Muy bien, todas. Pero tú como lideresa de parte de una organización de redes Mujeres en Movimiento. Así es. Gracias por la intervención. Pues bueno, tú estás también en una red que te permite conectarte con más mujeres y ver las situaciones de otros estados, incluso de otros países. Entonces, platícanos también un poco cómo es desde tu perspectiva de opinión y de movilidad, y que hablábamos un tema importante, sostenibilidad, que esto sea para futuras generaciones, que como ustedes están trabajando por esto, y agradezco que podamos, mi generación, irlo disfrutando, que mis hijas después puedan gozar de estos derechos, de estas garantías, de esta seguridad. Totalmente, es que fíjate que a mí me parece muy importante aclarar que a veces hablamos de movilidad con perspectiva de género y de repente la gente como que se enreda un poquito en el tecnicismo y pareciera que la agenda de feminista o la agenda de género beneficia solamente a las mujeres, ¿no? Y nada más estamos viendo por las mujeres. La cuestión es que yo creo que el gran acierto precisamente de la movilidad con perspectiva de género es, como ya lo explicó perfectamente la maestra Gisela, ya lo explicó Claudia, todas ya lo explicaron, es precisamente que permite visibilizar las necesidades diferenciadas y las experiencias de las personas, de las infancias, de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las personas con la tercera edad, y así puedes construir una ciudad incluyente, porque al final del día, pues las ciudades son para eso, ahí es donde se construye la comunidad, ahí es donde se ejerce la ciudadanía. Entonces, al final, hablar de movilidad con perspectiva de género no es más que hablar de movilidad digna para todas y para todos. No nada más para los que viven en el centro de la urbe, no nada más para los que tienen un coche, no nada más para como decía Gisela, para el hombre que puede ir, venir a cualquier hora y usar el transporte público y no tiene miedo de cómo va a llegar a su casa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que ver, y en ese sentido creo que
el hecho de que las mujeres estén tomando este papel tan proactivo, que el activismo esté justamente pues, ya no pidiendo, ya no solicitando ser tomada en cuenta, sino llevándose su silla plegable a la mesa de la toma de decisiones y sentándose, como pues precisamente aquí hay grandes ejemplos. Creo que eso es lo que está cambiando el rostro en muchas ciudades en México, en América Latina, tenemos grandes ejemplos, Bogotá, la Ciudad de México, de la ciclovía de insurgentes, todo lo que se ha hecho, Guadalajara también es un gran ejemplo, y Oaxaca. Yo creo que también con el feminismo tan activo que tenemos, estamos empezando, y lo digo porque ahí vamos empujando también estos cambios para nuestra ciudad. Claro que hay inercias importantes que ahorita pues Gisela, pues precisamente pues este tema del transporte público es un temazo, y que no podemos dejar de hablar de movilidad, porque pues una parte son la planeación, otra parte son las intenciones, pero hay inercias, ¿no? Hay inercias con las que hay que conciliar, hay inercias con las que hay que empezar a entender que puede ser un ganar-ganar para todos, que el hecho de que haya una transformación, un cambio social, justamente del uso del espacio público, no necesariamente afecta a nadie, nada más es cuestión de contemplar otras perspectivas de una manera más integral. Así es. Oye, y ahorita que estamos aquí platicando contigo, ¿por qué no nos ilustras un poquito? Habíamos hablado la vez pasada de tu entrevista acerca de propuestas que tú tenías para mejorar la movilidad con perspectiva de género. Y me hablabas de algo que me llamó mucho la atención, porque obviamente lo hemos pensado y es parte de lo que dice Gisela, ¿no? Lo hemos pensado, pero ¿quién nos lo pregunta? Nadie. Entonces tú me platicabas, bueno, incluir a choferes que sean mujeres sería una excelente alternativa. Sí. Desarrolla un poquito con nosotras tu propuesta. Eso es en lo que estamos trabajando. Ahí con Citibus es una de las propuestas que tenemos. Hay que tejer, ¿por qué? Porque se hacen círculos perniciosos, ¿no? La mayoría de las mujeres, más bien casi ninguna mujer tiene la licencia tipo C. ¿Por qué? Pues porque no se han abierto estas oportunidades y porque las condiciones laborales en las que se encuentra el transporte público, estas jornadas tan largas, de que, por ejemplo, donde van al baño, tienen un momento para ir al baño y están en situación, pues así como bien sucios los baños, entonces no son condiciones para que las mujeres puedan realmente integrarse en la plantilla de trabajo, y tampoco les es tampoco es redituable, ¿no? Entonces hay que transformar un montón de inercias. Sin embargo, incluir a mujeres en el transporte público pues puede ser un gran ayuda a la seguridad, contribuye justamente a generar condiciones de seguridad para la mayoría de las mujeres que justamente nos transportamos en transporte público, sobre todo las más jóvenes, ¿no? En cuestión de la escuela y todo esto, y muchas cuestiones más. Pues se ha comprobado pues que las mujeres pues manejamos bien el tema del dinero, ¿no? Somos responsables y contribuye justamente a generar fuentes de empleo también para una gran parte de la población. Entonces tiene muchos beneficios, pero por supuesto hay que ver cómo generamos las condiciones para que ellas se integren, para que el acceso sea no nada más en decir, bueno, voy a abrir la convocatoria, sino bueno, pero cómo voy a mejorar las condiciones. Y creo que hace mucha falta esta parte, y sirve para todas y todos, de dignificación del trabajo del transporte público. O sea, es una labor que es necesaria. Justamente estamos hablando de la importancia de la movilidad, de la importancia del transporte público para acceder a oportunidades, para el desarrollo humano, para la escuela, el trabajo, la recreación. Y entonces la labor que desempeñan las personas operadoras es muy importante, y qué bonito sería que lográramos dignificar un transporte público para que pues, cuando el hijo del conductor, ¿no? que tuviera los incentivos necesarios, pues es que mi papá es chofer, ¿no? de la ruta, sea un motivo de orgullo, porque es una gran labor la que realizan. Y no, pero mi papá se ha capacitado, y mi papá lleva seguras a las personas, y además ya le dieron una vez un reconocimiento de que es un chofer que cumple, ¿no? que las personas se sienten bien, o sea, este tipo de incentivos también hay que generarlos, y esto sería parte de implementar la perspectiva de género. Entonces ahí habría un beneficio para todos. Así es. Bueno, pues Gisela, ya platicamos contigo acerca del tema de un desarrollo urbano con perspectiva de género. Ahora vamos a hablar, ahorita hablábamos un poquito de las nenis, que como dices, Alma, fueron motivo de memes, y también, como yo lo dije, fueron motivo de iniciativa de las personas para brindar espacios para estas chicas, ¿no? que hacían sus entregas.
Gisela, tú desde un aspecto político, que también tienes mucho conocimiento de ello, ¿tú crees que esto ha estancado o podría estancar realmente las acciones por parte de gobierno, Estado, que ahora estemos tomando la responsabilidad como ciudadanos de cuidarnos? Todo eso, y se nos olvidó que teníamos que ver eso. También en la pandemia exigimos que los trabajadores esenciales y sobre todo las trabajadoras esenciales no pararan, porque el sistema educativo de su familia depende de que usted se retrase en su apoyo. Al final el gobierno de Andrés Manuel también mandó ese mensaje a través de justamente la estrategia de salud. Nosotros nos hacemos responsables, tenemos que ser más responsables en eso. Pero que ojo, eso no quita la responsabilidad de un gobierno de proteger a sus ciudadanos. Es que justamente eso es lo que dice el gobierno. Tienes que regresar, tienes que realmente empezar a invertir. Solidarizarte. Exactamente, tienes que empezar a asegurar un salario a los choferes que les estás pidiendo no parar. Claro. Tienes que empezar a ver cómo vas a subsidiar un poco la gasolina o el diésel que necesitan porque tú les estás pidiendo no parar, porque si no todo para. Entonces, si no tenemos un aprendizaje de este sistema de cuidados que se vio vulnerable durante la pandemia y no utilizamos esto como una oportunidad para redirigir las prioridades de inversión de política pública hacia los cuidados y sobre todo empezando a reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres y de que todo ese trabajo no remunerado de cuidado hace que el resto de la economía funcione y que aun cuando que las mujeres no vamos a ver. Pero de verdad es que a veces da incluso miedo que por querer solidarizarte, pues bueno, adquieras una responsabilidad que a ti no te corresponde, sino le corresponde al Estado estar dando eso, las condiciones adecuadas, dignas, para que las personas, las mujeres se puedan ir desarrollando. Entonces creo que ahí necesito que me den sus opiniones. ¿Lo correcto es aislarse de la problemática o es involucrarse y esperar a ver si el gobierno también se involucra o dice, ok, ya lo estás adoptando, muy bien, es tu responsabilidad? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál es su respuesta? Yo creo que, o sea, nuestra respuesta es que debemos exigir que el Estado se haga cargo, o sea, no podemos quitar el dedo del renglón. Claramente, tampoco podemos soltar por completo esas labores porque se cae la vida cotidiana de todas las personas, no nada más de las mujeres, también de los hombres que para salir a trabajar hay una mujer o varias mujeres que detrás están haciendo una serie de labores para que pueda salir a trabajar. No podemos quitar el dedo del renglón. En México se asume y además se ha dicho públicamente que el mejor sistema de seguridad social es la familia y eso vuelve invisible todo el trabajo que implica cuidar una familia. Entonces, empezar a hablar de esas cosas, exigir que el Estado asuma esta responsabilidad donde tiene que facilitar, no dejar esa carga, cuando además cuando se dice las familias, ni siquiera se nombran las mujeres que son las que asumen esas labores. Se genera como un velo en donde parece que todo un núcleo familiar se hace cargo de estas labores, pero no es cierto, al final son las mujeres de distintas edades, porque a cualquier edad, no importa si eres niña o si eres persona adulta mayor, una mujer mayor, vas a tomar una actividad que tiene que ver con el cuidado. Entonces, se hace invisible que no nada más recae en una familia, sino en las mujeres de las familias, y se delega en personas que de por sí las mujeres estamos en situación de desventaja estructural, una carga que hace más difícil todavía, como decía Gisela, entrar en esta autonomía o ejercer una autonomía, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que empezar a hablar más de ello, hacerlo visible, no quitarle el renglón. Existe ahora ya la iniciativa de la ley para el Sistema Nacional de Cuidados que empieza como ya a dibujarse dentro de lo que es el Estado, pues que hay una misión hacia ello, pero habrá una serie, o falta todavía mucho, desarrollar cuáles van a ser los mecanismos, va a haber programas, o sea, cómo vamos a empezar a subsanar todas esas tareas que recaen en las mujeres, ¿no? Y creo que lejos de retraernos, tenemos que ser cada vez más activas y participando en hacer visible esta problemática, porque al final es una problemática que nos afecta a nosotros, no a los hombres. Entonces, hablar de ello también, creo que también en los núcleos familiares empezar a hacer este labor como de, a ver, aquí tenemos que repartir las cargas por igual, o sea, no tiene por qué haber como esta diferenciación, que yo sé que no es fácil, o sea, es muy fácil incluso en mi propia familia, pero creo que se tiene que empezar a hacer, ¿no? Ok, y bueno, ahorita que estamos hablando de repartir cargas, y pareciera que estamos haciendo un pequeño resumen de la primera temporada de Charlas Libres, vamos a hablar un poquito también de esta responsabilidad paterna o falta de ella, que hablamos cuando abordábamos el tema de deudores alimentarios. No vamos a centrarnos en ese tema, pero sí queremos que nos des una pequeña idea, Alma, de cómo, pues, como mencionan, hay una responsabilidad
responsabilidad que recae en las mujeres. Pero ¿cómo podemos lidiar con esto? Porque, por ejemplo, nos hablaba Mariana de esta iniciativa para incluir a mujeres en el transporte, para ser choferes en el transporte público. Pero siempre contemplando las realidades que son que muchas mujeres son las que se hacen cargo de sus hijos. ¿Por qué? Por padres ausentes. Y como comentaba Gisela, el hecho de aceptar que las mujeres muchas veces se hacen cargo de las mujeres no es ser violentos o no es hacer violencia de género, sino es aceptar una realidad. Entonces, ¿cómo podemos actuar desde, o cuál es tu opinión desde este análisis? Fíjate que todo lo que se ha dicho, como les digo, va perfectamente como que relacionado, concatenado. El tema de los abandonos o de las ausencias paternas, pues lo único que hace es rectificar que las cargas han sido sobrecargas realmente para las madres independientes, para las mujeres, y que nos han asignado ese rol de cuidado de personas menores, de personas con discapacidad, de personas adultas mayores. Pero fíjate que algo que yo tengo que decir y que sí lo he criticado y en su momento lo cuestioné, fue que al momento de que se implementan las leyes no se le pregunta a las mujeres, como decía Giselle, no se les pregunta a las mujeres. Incluso, y aquí lamentablemente, aunque lamentablemente fue una mujer quien inició la iniciativa de deudores alimenticios en Oaxaca, no se le preguntó a las maternidades. Y las maternidades, como decía, son diversas. Son madres cuyos hijos sí los reconocieron, madres que estuvieron casadas y se divorciaron, madres cuyos hijos nunca los reconocieron, madres que saben dónde está su deudor, madres que no saben dónde está su deudor. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no le preguntamos a las víctimas directas, vamos a estar emitiendo leyes que sí van a estar muy bonitas, que sí vamos a cumplir con la igualdad formal, pero que se va a olvidar la igualdad material. No se van a hacer aplicables, van a ser ineficaces, van a ser ineficientes y en consecuencia va a haber mucha impunidad y mucha corrupción, porque realmente no se va a estar aplicando la ley. Entonces yo lo que sugiero es que realmente sí, se les pregunte a las víctimas directas, se nos pregunte a nosotras las mujeres directamente, y no solamente a una clase de mujeres, ¿no? O a unas mujeres que estén en determinada clase social, sino que a todas las mujeres, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que viven día a día? ¿A qué retos se enfrentan? Una madre que va por la calle y tiene un hijo menor de 3 años y que constantemente se ensucia, ahorita en el tema de pandemia, pues ¿qué necesita? ¿Un lavabo en las calles? No sé, vertederos de agua. ¿Qué es lo que necesitamos para estar garantizando justamente que las maternidades y que las mujeres que no son madres, pero también las mujeres que a lo mejor no se identifican con este sistema binario, y todas las mujeres en general, pues tengan esa calidad de vida digna, tengan esos derechos humanos que, como les decía, pues son plenamente reconocidos, y pues sobre todo implementar en todas las fases de las políticas públicas, estar con la perspectiva de género? Porque puede que iniciemos una ley, puede que iniciemos el planteamiento de un proyecto, pero ¿qué pasa si en el desarrollo, en la implementación, en la fiscalización o asignación de presupuesto no se puede? Se trunca el proyecto. Entonces yo creo que la perspectiva de género tiene que estar en todas las fases de la política pública, contando el seguimiento y contando la evaluación de la política pública, cómo estamos impactando en nuestras ciudades con infraestructuras más accesibles, y también que se nos esté destinando los espacios que nos corresponden de manera histórica en los puestos del poder. Y pues los derechos humanos han sido resultado no de concesiones graciosas, no de regalos gratuitos, no de cuestiones por iniciativa de un gobernante, un gobierno, sino han sido resultado de luchas históricas. Entonces debemos estar en la exigencia, debemos estar en el activismo, y como decía Giselle, las mujeres no vamos a desaprovechar oportunidades. En la pandemia tuvimos oportunidad, y lo digo desde la experiencia propia, de desarrollar activismo digital. Y vamos a estar en eso, en el activismo digital, en el activismo de calle, y pues luchando y sobre todo exigiendo que los gobiernos cumplan con sus deberes de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Y la infraestructura es un derecho económico, social y cultural, y sobre todo también ambiental. Ok, pues bueno, para ir cerrando ya esta breve mesa de opinión, me gustaría que terminen haciendo una invitación a que las escuchemos próximamente en este foro del día sábado, y una pequeña conclusión de todo lo que hemos abordado. Comenzamos contigo, Claudia. ¿Por qué yo? Bueno, pues invitarlas el sábado a las 9 de la mañana. Así es. Es este foro que es parte de los foros que se están realizando para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo de la siguiente administración. Quienes no están muy familiarizados con esto, es un plan que se hace que va a marcar las directrices
en los próximos 3 años pues van a orientar las acciones, ¿no? Las estrategias, los planes, cómo se va a invertir el presupuesto del municipio en lo que es la ciudad. Y en particular este foro es sobre desarrollo urbano sostenible con perspectiva de género, ¿no? Que es justamente esto que hemos estado hablando, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las ciudades, en este caso Oaxaca, en adelante las acciones que se implementen o los planes que se formulen, pues tengan esta mirada y esta experiencia de las mujeres y que en la medida de las posibilidades podamos empezar a revertir esta situación a nivel espacial en la que vivimos las mujeres y que pues empecemos a tener soluciones que nos brinden autonomía, seguridad al movernos, ¿no? Al transitar en la ciudad, al vivir en la ciudad, incluso para hasta disfrutar, ¿no? Los espacios y demás. Entonces, bueno, estaremos ahí varias mujeres platicando sobre esto que hemos estado comentando acá, muchas mujeres con experiencia local, que pues es muy valioso también escuchar, ¿no? Como justamente cuál es la experiencia de las mujeres que vivimos en Oaxaca y cuál es la visión también, ¿no? De las mujeres que vivimos en Oaxaca para nuestra ciudad. Entonces, se transmitirá en redes sociales, me parece en las redes sociales del presidente electo, entonces por ahí pueden estarnos viendo. Va a estar transmitiendo desde la página oficial del maestro Francisco Martínez Neri y también desde el Facebook de Pavel López para que puedan sintonizarlo. Gracias, licenciada. Continuamos contigo, Mariana. No, estoy de acuerdo. No, me encanta. ¿Sabes qué padre? Porque se pasó muy rápido, porque la verdad es que como que nos vamos dando cuenta que todo está conectado. Salen todos los temas, ahora que está de moda esta palabra de sindemia, ¿no? Que como justamente es un efecto dominó, ¿no? Ahorita estábamos hablando de movilidad, de movilidad con perspectiva de género, pero que también tiene que ver con el tema de cuidados, y luego viene también este tema de las paternidades. Entonces, todo al final está conectado, al final de las grandes oportunidades que nos deja la pandemia de las enseñanzas, pues es justamente que sacó a la luz nuestras debilidades sistémicas. Una de ellas pues la estamos viviendo en nuestras calles, pero también el tema de la protección social, que tiene que ver con este tema de cuidados, pues también sale a la luz la responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, pues no se lo pierdan en el foro. Yo creo que va a estar muy diverso, va a estar bueno. Ahorita fue una probadita, pero de lo que se trata pues es de que esto abone a construir una mejor ciudad donde quepamos todas y todos. Gracias, Mariana. Alma, pues vamos a estar ahí bien pendientes nosotras opinando, viendo, pero tu último mensaje, por favor, que puedas compartir. Sí, claro, pues invitarlos también porque aunque yo no voy a estar directamente en alguna de las mesas, sí es importante esta iniciativa que se está teniendo por parte del presidente electo, porque justamente eso es lo que pedimos, ser escuchados, ser escuchadas, y pues es un ejercicio perfecto para que nosotros tengamos un gobierno cercano a la gente. No se puede legislar, no se puede gobernar, no se puede emitir política pública si no estamos trabajando del lado de las y los ciudadanos. Entonces no se lo pueden perder a las 9 de la mañana este sábado. Yo voy a estar muy atenta ahí con los comentarios, claro, y sobre todo escuchándoles porque es bastante interesante y cómo en este compartimiento de experiencias pues vamos justamente dándonos cuenta de más y más cosas, ¿no? Porque ser mujer es ser muy diversas, entonces realmente es un área de mucho aprendizaje y sobre todo pues es una oportunidad para que sigamos exigiendo este tipo de ejercicios. A todos los gobiernos, no solo el municipal, sino a todos los gobiernos exijamos este tipo de prácticas cercanas a la gente. Gracias, Alma. Y finalmente vamos a cerrar con la ponencia magistral que nos vas a dar, Gisela. Estamos esperando de verdad. Ya la pusimos nerviosa, yo creo, de todo lo que No, pero adelante la invitación, amiga, por favor. Pues mira, yo lo que diría es que a las niñas desde que nacemos nos enseñan a aceptar violencia, nos enseñan a que debemos aceptar los estereotipos de género, nos enseñan a que tenemos que aguantarnos, que tenemos que callarnos y crecemos así normalizando que lo que nos sucede lo tenemos que aguantar porque así toca hacerlo. Pero de repente nos encontramos, las mujeres nos encontramos juntas y decimos no puede ser así, puede ser diferente. Y ahí es cuando juntamos mujeres como las que están aquí presentes y estamos insistiendo y somos insistentes que sí se puede hacer un cambio y cómo se puede hacer. ¿Qué queremos hacer este sábado? Justamente hablar con más mujeres
y juntar a todas estas mujeres que ya dijimos, no, las cosas pueden ser diferentes, hay que desnormalizar esta violencia, y lo hacemos cuando hablamos con otras mujeres y nos llenamos de argumentos para poder cambiar las cosas. Creo que a mí me da muchísimo orgullo poder aportar al cambio que se pueda dar en Oaxaca, porque Oaxaca, y lo insisto mucho, es un estado que genera mucha inspiración a otros estados de hablar de estos temas, de actuar de estos temas, pero también de exigir que sigan avanzando en la agenda feminista, y estoy absolutamente segura que todas las mujeres oaxaqueñas que estarán el sábado con nosotros y nosotras, pues van a hacer esas grandes aportaciones. Entonces, si usted tiene la pregunta de qué diablos es hacer política con perspectiva de género, tiene que ir este sábado al foro y va a salir con una mente completamente más cuestionada y con más preguntas, pero que es el estado anímico que necesitamos para cambiar las ciudades que queremos. Gracias, Gisela. Pues nos llevamos una tarea muy amplia y sobre todo unas ganas inmensas de verlas en estas ponencias, de aprender más. Les agradezco a cada una de ustedes por tanto conocimiento, son mujeres extraordinarias que inspiran. Gracias por tanto, y bueno, los esperamos aquí muy pronto para seguir teniendo estas charlas. Esto es un podcast de Ciudadanas, para ciudadanas y ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias. Listo. Muchísimas gracias, licenciadas. Estuvo muy padre. Muy bien. Muy bien, pues las vamos a estar viendo ahí el sábado. Con media velocidad porque somos un montón. Sí, hombre. Sí, eso es como echar un hilo de Twitter. Sí, no.